12:37, ya lo he dicho, Puno sigue siendo también en parte Madre de Dios, pero sobre todo Puno, la región y el foco de resistencia permanente al gobierno de Dina Boluarte. En Puno siguen levantados, siguen reclamando la renuncia de la presidenta. Este fin de semana llegaron comitivas, representantes de las diferentes comunidades de Puno, comunidades aymaras, y Puno sigue siendo el bastión de la violencia y los ataques a las instituciones. Se quemó una comisaría, se quemó la sede del Poder Judicial, se quemó la sede del Ministerio Público en Ilave, y la toma del puente en la que ocurre este hecho dramático, y no voy a decir desafortunado porque en realidad parece tener visos de negligencia, porque aun cuando tenemos esta situación en la que el puente del río estaba tomado por comuneros, por personas que actuaban con violencia según los testimonios de los soldados y que lanzaban piedras, esta situación que hemos descrito, tenemos por otra la decisión que en ese momento toma el capitán que estaba al mando de este grupo de soldados, de este agrupamiento, y que dispone cruzar el río cuando estaba además con un caudal elevado, y no sé si tomando en consideración que de repente algunos de sus soldados no sabían nadar. Dramático porque al día de hoy sumamos más de 60 víctimas mortales en lo que va del tema de las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte. ¿Se está manejando adecuadamente? ¿Cómo manejar la situación en Puno, que sigue siendo el bastión de resistencia? ¿Es posible hablar de elecciones adelantadas cuando parece que todos en el Congreso e incluso en el Ejecutivo, la presidenta, el premier, parecen ya estar cómodos con esta situación en que la escalada de violencia ha disminuido? Alonso Cárdenas nos acompaña esta tarde, es politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya para hablar de estos temas. Alonso, bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. A ver, son varios temas. Empecemos por lo que ha ocurrido este fin de semana. 6 soldados que mueren en esta situación que ya describí. ¿Cómo analizas la situación? ¿Cómo la miramos? ¿Cómo separamos? ¿O están directamente interconectadas? El puente tomado, la violencia, lo que denuncian los soldados y la muerte de los mismos al cruzar el río. Yo creo que un elemento clave para entender esta tragedia, una tragedia absurda, ¿no? La muerte de estos 6 muchachos en condiciones, la verdad, terribles, es remontarlos al año 2017. 2017 en la Costa Verde. También hubo un ejercicio, ¿no?, en pleno Lima, ¿no?, del ejército, y también se ahogaron 6 soldados, ¿no?, en un ejercicio en la ciudad de Lima, en la Costa Verde, que denota pues una falta de preparación, de una enorme improvisación por parte del ejército para manejar este tipo de situaciones que podrían ser cotidianas, ¿no?, es decir, entrenamiento en la playa, ¿no?, y se mueren 6 muchachos. Y eso trae mucho a colación lo que ha sucedido el fin de semana en Ilave, porque cuando hay una fuerza de ocupación, ¿no?, porque el ejército peruano está ocupando Puno, ¿no?, por el estado de emergencia, el comando lo que tiene que hacer es planificar, estudiar, analizar, interpretar el territorio, ¿no? Y el territorio pues también está compuesto por ríos, por lagunas, por montañas, etcétera, ¿no? Y como estamos en época de lluvias, pues digo, eso es obvio, el río pues está más cargado, ¿no? Entonces el comando de esta fuerza que ha llegado a ocupar Puno, pues le tiene que decir a sus soldados, a los que están abajo, digamos, en la jerarquía, tengan mucho cuidado con este río, porque es un río muy caudaloso, abajo hay corrientes, si no tienen la capacidad de cruzar, no lo crucen. Entonces ese es planeamiento básico, ¿no? La vida por encima de todo. Claro, y eso no se ha visto pues, en ningún punto de vista en esta tragedia que han acontecido con los muchachos, porque inclusive son los mismos pobladores, los comuneros, los que le salvan la vida a la otra patrulla que también se estaba empezando a ahogar. Entonces, creo que la principal responsabilidad en esta tragedia es del comando, porque ellos son los que tienen que entender, que interpretar, que analizar el territorio. Y un componente básico del territorio pues es un río, en este caso el río Ilave, uno de los tributarios más importantes del lago Titicaca, ¿no? Y yo creo que ahí viene la mayor responsabilidad. Ok, una decisión infeliz
casi negligente, podríamos decir, de un capitán. Ahora, hablemos de la situación en la que se encontraban. Había que evadir, o sea, no se podía llegar a la otra orilla porque el puente estaba tomado por, y están los testimonios de los soldados que dicen, nos lanzaban piedras, nos gritaban perros, nos insultaban, teníamos que, o sea, evadirlos porque nos atacaban, nos sobrepasaban en número y pasar al otro lado. Esa es una situación de violencia en la que también al capitán lo empuja a tomar una decisión equivocada, ¿o no? Bueno, en caso de que te sobrepase la fuerza, si estés siendo agredido, pues lo mejor es retirarte, ¿no? Claro, ¿para qué vas a seguir exponiendo en una situación mucho más peligrosa que es cruzar al río, volver a la base que estaba en Juli y no ir a la que querían llegar a la que estaba en Ilave, claro, ¿no? Y bueno, estos chicos seguirían vivos, ¿no? Ahora, pero lo que tenemos, o sea, sí entiendo, yo también digo, aquí ha habido una decisión desafortunada y que podría, y las investigaciones lo dirán, rayar con la negligencia del capitán al mando de este agrupamiento. Pero replegarse en Juli, donde el día anterior habían sido apedreados, y eso sí hay videos, porque los videos del apedreamiento entendemos que se han hecho públicos, no son del día del incidente de Ilave, sino del día anterior en Juli. Claro. Y los hacen retroceder a pedradas. En Juli, donde ya se había quemado comisaría, donde los hechos de violencia estaban los ánimos muy caldeados. Retroceder y guarecerse en una ciudad donde son vistos como enemigos. Pero recordemos por qué sucede eso. Ajá. El día anterior, el día jueves, acá en Lima, salieron esas terribles imágenes donde la policía, sin ningún tipo de justificación, le dispara bombas lacrimógenas a mujeres aymaras con bebés. Correcto. Eso es una monstruosidad que no se ve pero en ningún lugar del mundo democrático, que un policía, además con los antecedentes de haber asesinado, recordará usted, con una bomba lacrimógena a una persona en la ciudad de Lima, le dispare bombas lacrimógenas a una mujer desarmada cargando niños. Cargando niños. Entonces, eso obviamente enardece el ánimo, porque estas señoras vienen de Juli, claro, y empiezan con los actos de violencia que el ejército responde con disparos, porque también hay personas heridas de bala. Entonces es una cadena. Estamos andando en círculos y en círculos muy peligrosos porque a la violencia se responde con mayor represión y violencia de uno y de otro lado. Lo que pasa, y aquí viene el tema estructural, es que en el Perú reina la impunidad, ¿no? ¿Dónde están las investigaciones de los asesinados en Puno? Porque recordemos que hay menores de edad, hay un médico que lo han matado. ¿Dónde está la investigación de el que lo han matado también en la ciudad de Lima, que le dispararon un gas lacrimógeno, en Andahuaylas, en Ayacucho? No, han pasado ya 2 meses y no hay un solo detenido. Claro. En cambio, a la señora que está haciendo su chanchita, ¿no?, le ponen 36 meses. Entonces la población, la ciudadanía piensa y percibe que hay una... que estaba haciendo la chanchita, ¿te refieres a la que cumplió condena por...? 36 meses le han dado de cárcel. Correcto. Pero o sea, dígame usted, tener hay una desproporción, pero esta persona ha tenido vínculos con Sendero Luminoso. De acuerdo. ¿No? Entonces, pero digamos, tener 2.000 soles... Poner en el mismo nivel a una persona que tuvo vínculos con Sendero Luminoso y que tiene, o sea, que hay cierta sombra de sospecha con alguien que ha matado a una persona. Correcto. Hay desproporción, pero tiene que haber más celeridad en las acciones de la justicia. Pero no lo hay. Claro, exacto. Mire, y eso exacerba. Yo le voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos, hace poco, Terry Nichols, que era un afroamericano, ¿no?, la policía lo agarró a golpes y lo mató, ¿no? Eso fue un escándalo hace poco. Usted sabe que Estados Unidos tiene una larga data de violencia policial, ¿no?, de brutalidad policial. ¿Qué pasó? El presidente de los Estados Unidos, el señor Joe Biden, sale a dar una conferencia de prensa y condena la brutalidad policial delante de todas las cámaras. Exige una investigación. Y los policías, que está todo grabado, son separados, detenidos y ahorita están esperando el juicio. Claro. Nosotros sabemos quiénes han sido los policías porque están los videos. Y... Claro, eso. Lo que pasa es que desde el discurso, desde el Ejecutivo, ha sido las condolencias por las víctimas mortales, estamos con ustedes, pero ninguna palabra de repudio, de condena al uso de la violencia, de convicción, y todo lo han trasladado. En el Ministerio Público harán las investigaciones y lo que salga se hará, nada más, y creen que eso es suficiente. Ahora, ¿cómo se remonta a esta situación en la que Puno
sigue siendo lo que es hoy, ¿no? O sea, comisarías incendiadas, soldados apedreados, sedes de instituciones oficiales incendiadas. Esos son actos de terrorismo y lo dice la Convención de Naciones Unidas. O sea, no lo digo yo, no estoy terruqueando y diciendo es Sendero Luminoso, pero son calificados como actos de terrorismo. Los intentos de tomas de aeropuertos son actos terroristas, siembran terror. Entonces, claro, pero recordemos también las primeras declaraciones del ex premier, el señor Pedro Angulo, señalando que los manifestantes, digamos que empezaban las primeras manifestaciones por lo que había sucedido con Pedro Castillo, que también es condenable, ¿no? Ese autogolpe fallido, calificando y generalizando como terroristas y violentistas a los manifestantes. claro. Entonces, eso en vez... No son todos, hay que diferenciar, pero parece que hay que diferenciar, pero lo cierto es que sí, la violencia se ha encaramado de tal modo que no debería desvirtuar ni deslegitimar la razón de la protesta, pero está ahí y es lo más visible y es lo más concreto, ¿no? Claro, pero no se puede generalizar, ¿no? Y de acuerdo con las investigaciones que se han empezado a llevar a cabo, por ejemplo, en Ayacucho, en el IDL Reporteros y la de Hildebrand en sus 3 en Puno, los fallecidos, los asesinados, no se dieron en el contexto de las tomas del aeropuerto, sino después, cuando la situación ya estaba totalmente en calma, ¿no? Entonces, yo creo que eso explica mucho, ¿no? La narrativa, ¿no? La política, digamos, esa falta de tino que se tiene con la población en general, porque si bien ahora se ha localizado en Puno, en las otras regiones la cosa tampoco está totalmente calmada, no ayuda, ¿no? No ayuda. Yo creo que se necesita un gesto político, ¿no? De decir, inclusive hasta de pedirle perdón a la gente, porque han asesinado a menores de edad, a un médico que estaba atendiendo, al pobre vendedor de helados que estaba ahí tratando de ayudar a una persona, le cae una bala, ¿no? Entonces, si no va a haber, digamos, no vamos a poder tender el puente para empezar el diálogo, ¿no? Y yo creo que le corresponde al Estado este acercamiento. El problema de iniciar ese acercamiento es que con el premier Otárola ese acercamiento yo lo veo totalmente inviable, ¿no? Okay. Entonces se necesitaría otro premier que vaya con un sentido, digamos, de perdón y pedirle, ¿sabes qué? Nosotros nos hemos excedido acá en Puno, la situación se desbordó completamente, empecemos los puentes de diálogo, ¿no? Pero con el premier Otárola va a ser muy difícil, ya inclusive Roberto Quiabra, ¿no? Que no es una persona de la izquierda y es muy cercano al mundo castrense, ha señalado claramente en uno de sus tweets que las Fuerzas Armadas ya le perdieron la confianza al premier. Usted lo puede revisar en Twitter, ¿no? Entonces... Y eso coloca al gobierno de Dina Boluarte en una situación complicada, ¿no? Porque quienes están afrontando la situación en el terreno son precisamente las Fuerzas Armadas y la policía. Yo cuando hablábamos de las víctimas mortales, claro, hay por lo menos 7 u 8 necropsias que arrojan que murieron por proyectil de arma de uso oficial de las fuerzas del orden. Pero yo quiero creer, sin morigerar lo que ha ocurrido, porque tienen que ubicarse y sancionarse a los responsables. Quiero pensar que no salen a hacerlo con dolo, ¿no? O sea, que no, yo no quiero pensar que un soldado, un policía sale a la calle pensando voy a matar gente inocente. Quiero pensar que aquí lo que ha habido hay homicidio culposo, ¿no es cierto? Que sería la figura. Igual es un homicidio y tiene que calificarse como tal. Pero hay que mirar en la línea de mando nuevamente, como en el caso de los soldados que cruzaron el río Ilave y murieron. ¿Quién está en la línea de mando? ¿Qué directivas se dieron? Y también que se identifiquen responsabilidades políticas, ¿no? Bueno, lo principal, lo inmediato es la responsabilidad política, ¿no? Recordaremos en el Baguazo, ¿no? El premier Yehude Simón a los pocos días renunció, ¿no? Y la que era la entonces ministra del Interior, la señora Mercedes Cabanillas, a los pocos días renunció.
Y lo mismo ha sucedido en cada uno de los grandes conflictos sociales, las tragedias humanas que hemos tenido en los últimos años, ¿no? En el caso Conga, en Tía María, en Las Bambas, ¿no? Los responsables políticos, que generalmente es el premier y el ministro del Interior y el ministro de Defensa, cuando suceden este tipo de situaciones, presentan su renuncia. Pero parece que o sea, no solamente no hay la intención desde el Ejecutivo, sino tampoco del Congreso, porque yo digo, por menos se llamaba para interpelar o se citaba para que den explicaciones a los ministros, y ahora el Congreso en absoluto silencio, cuando ya, como digo, sumamos casi 60 víctimas mortales, ¿no es cierto?, en lo que va de las manifestaciones y las protestas. Y no han sido citados. Recién están citando para interpelar al ministro de Defensa, o alistan una interpelación para el ministro de Defensa. Recién, pero y los 56 o los 54 víctimas mortales anteriores, nadie ha pedido, nadie ha movido un dedo en el Congreso para siquiera pedir explicaciones a los ministros. Bueno, pero recordemos que este Congreso ha sido sumamente selectivo, ¿no? Yo veía su reportaje del caso de Pedro Castillo, y recordemos que el Congreso ha sido uno de los principales protectores del exministro fugado Juan Silva. Claro, permitió su permanencia en el poder. Correcto. O sea, fueron varias las mociones de censura y el Congreso lo protegía, lo apapachaba, lo cuidaba, era el engreído del Congreso, ¿no? Entonces, esa situación, esa conducta, ¿no?, se ha visto, digamos, continuada ahora en hechos mucho más graves, como la muerte de menores de edad, de médicos, de gente inocente, ¿no?, que hasta el momento no hay ningún tipo de explicación, ¿no? Y yo creo que también al gobierno se le está complicando el frente externo, ya las Naciones Unidas está siendo cada vez más exigente y más dura. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional ha sacado un informe terrible, durísimo, ¿no?, acusando inclusive de sesgo racista a las acciones del gobierno. Los países latinoamericanos cada vez se ponen más exigentes. El mismo gobierno de los Estados Unidos, ¿no?, ha pedido prácticamente que el Congreso y el Poder Ejecutivo se pongan de acuerdo para adelantar las elecciones. Claro, aunque luego eso fue el ex embajador aquí en Perú, del señor Nichols, que después se desdijo y dijo, no, o sea, respetamos los procesos internos de los peruanos. Pero igual, la cosa está dicha y ya está en tela de juicio no la legitimidad, pero la permanencia en el gobierno de este Congreso y sobre todo de Dina Boluarte. Y además tenemos que el Congreso tiene 6% de aprobación y hacia abajo. Es el Congreso, como yo ya le había explicado en otra entrevista, más repudiado de América Latina y probablemente del mundo entero. Y la presidenta Boluarte tiene 15% de aprobación y sigue bajando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la base social del Congreso? ¿Cuál es la base social del Poder Ejecutivo? Pues es prácticamente insignificante, ¿no? Y si a eso le sumamos una presión cada vez más fuerte a nivel externo de la sociedad civil y de estas tragedias que empiezan a acontecer, pues la situación se vuelve cada vez más compleja. ¿A dónde nos empuja esta situación de deslegitimación del Ejecutivo y del Congreso? Y el resquemor de las Fuerzas Armadas, que con el golpe de Castillo se pusieron del lado de la Constitución. Pero en esta situación en que las Fuerzas Armadas las colocan bajo el foco, ¿no es cierto?, de los cuestionamientos, que están a cargo de mantener el orden en las regiones con estado de emergencia, ¿hacia dónde nos empuja? O sea, si no prospera el adelanto de elecciones, que parece que no va a prosperar, porque no quieren irse, pero no quiere irse ni Dina Boluarte ni Otárola, y tampoco quiere irse ni la izquierda ni la oposición en el Congreso. Bueno, el Perú es una olla a presión, ¿no? Es una olla a presión que necesita liberar energía, ¿no? Una manera de liberar energía es adelantando las elecciones. Claro. Otra manera de liberar energía es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, ¿no?, para forzar ese adelanto. Para forzar ese adelanto. Pero el Congreso puede interpretar, como ha dicho precisamente en Renovación Popular, solamente para completar el periodo se elige al presidente. Y no nos vamos nosotros, porque esa es la interpretación que hacen de la Constitución. Bueno, ahí yo creo que la caída de Castillo, ¿no?, su suicidio político, sin querer queriendo, ha planteado el peor escenario que mucha gente en la derecha habría imaginado, ¿no?, que es que cada vez más, ¿no?, cada vez más, mayor
porcentaje de la ciudadanía está pidiendo una asamblea constituyente, ¿no? Claro. Entonces, mientras no podamos salir de este empantamiento, yo veo que ese porcentaje se puede ir incrementando, ¿no? Cada vez más. Entonces, veamos, por ejemplo, el caso chileno, ¿no? Digamos, una llave de salida de esa explosión social fue que el presidente Piñera finalmente cedió para que haya un plebiscito, Claro. ¿no? Si quieren o no quieren. Y en el caso de Colombia, el estallido, por ejemplo, fue en abril del 2021 y en mayo de 2022 ya estaban con elecciones que llevaron a Gustavo Petro a la presidencia. Un año, ¿no? Entonces, si nosotros vemos los dos casos y vemos que nuestra clase política es mucho más precaria que la colombiana y la chilena, yo creo que la salida inclusive podría ser un adelanto de elecciones que tiene que darse, porque si no, cualquier cosa puede suceder. Y además, pues preguntarle a la gente si quiere o no quiere, ¿no? Sobre este tema de la asamblea. Cuando dices cualquier cosa puede suceder, o sea, en primer lugar, ¿no ves la posibilidad, que yo estoy segura que los congresistas y Dina Boluarte y su gabinete, o por lo menos el premier, está en sus cabezas, llegar al 2026 como sea, creo, pero ya. Yo veo más al Congreso aferrado a uñas y dientes, Sí, claro. hasta el 2026, ¿no? Sí. Por todas las gollerías, por sus alfombras, sus buffets, sus viajes al extranjero. Por los sueldos que nunca en su vida profesional algunos ganaron y que no volverán a tener. O sea, esa es la verdad. Por el poder, ¿no? Por el poder, por las conexiones, claro. Ok, ellos se ven hasta el 2026. Dina Boluarte y el premier Otárola también seguramente le ha dicho, sí, vamos a llegar al 2026. En la práctica tú no lo ves. No, yo lo veo muy complicado, ¿no? Porque el desgaste es mucho. Claro. La aprobación es mínima. Y lo peor que puede pasar es, con unas Fuerzas Armadas que ya empiezan también a sentirse arrinconadas, como los malos de la película, como los asesinos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué? ¿La posibilidad de un golpe de Estado militar? ¿Esa es una posibilidad? Yo creo que este tipo de tragedias, como la que hemos visto en el río Ilave, sí, por la negligencia, por la falta de preparación, sí, pueden seguir dándose, ¿no? Y eso puede otra vez exacerbar una nueva ola de violencia en el país, ¿no? Porque lo que hemos visto en enero, febrero, no se ha visto en los últimos 40 años, ¿no? Yo no recuerdo 147 puntos de carreteras bloqueados, 60 muertos, prácticamente el sur paralizado, 2 tomas de aeropuerto y la imagen del país, pues, por los suelos. Y seguimos como si esto, como que arrimas basura debajo de la alfombra y como que la marcha del país continúa cuando no es así. No es así. Bueno, el sector turismo está prácticamente colapsado, ¿no? El sector turismo emplea 1.7 millones de personas y genera 4.000 millones de dólares en divisas. Por eso, lo que se prevé es nuevos brotes de violencia, incluso mayores de lo que ya hemos visto. Las Fuerzas Armadas van a estar ahí, la policía también, y van a ser cuestionados. Entonces, si no hay adelanto de elecciones y persisten en quedarse hasta el 2026, el peor escenario es... Bueno, el peor escenario es una mezcla de Argentina 2001 con Guatemala 2020. Argentina 2001, el presidente huye en helicóptero, y Guatemala 2020 es incendian el Congreso. Ok, está clarísimo. Hay que mirarse en el espejo de los países de la región y pedirle al Congreso y a la presidenta que lo hagan por el país. No, pero es que ya, ¿no? Ya. ¿Qué más, no? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias por la invitación.